Bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo primero de todo, agradecerle al vicerrector y a Ana Lisbona en su persona directamente por toda la disponibilidad y generosidad que ha tenido en facilitarnos este evento. Y todo hay que decirlo, por lo loca que le ha vuelto con una cadena de correos infinita para conseguir que esto fuera hoy una realidad. Por lo tanto, gracias por el tiempo y por el espacio que nos cede. Gracias a las personas que están aquí, a mis compañeros que también generosamente han decidido participar en este evento, a Adelina, a Laura, a Enrique y a Daniel. Y también, como no, a todos vosotros que habéis decidido pues, dedicar parte de vuestro tiempo personal o de estudio a escucharnos y a conocer un poquito más la oferta profesional que el Ayuntamiento de Madrid tiene para vosotros, para vosotras, en este futuro próximo, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid es una gran organización que es verdad que apenas se percibe, se aprecia desde fuera, ¿no? De hecho, muy difícilmente sabemos si hay una administración detrás de los servicios que utilizamos y en concreto si hay o si está el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es verdad que nadie tiene por qué saberlo porque es algo algunas veces incluso costoso para nosotros que trabajamos dentro de la propia organización, pero sí que me gustaría decir que somos alrededor de 28.000 personas que estamos trabajando en el ayuntamiento y casi hasta 40.000 personas si sumamos el personal que presta sus servicios en las empresas públicas municipales, en empresas públicas tan importantes para la ciudad como la empresa municipal de transportes o en Madrid Calle 30, ¿no? Que gestiona una infraestructura muy importante para la movilidad de la ciudad, como son, por ejemplo, los túneles de la M30, que seguramente muchos de vosotros o vosotras conoceréis, desde luego los que vivís en Madrid y los que no haciéndolo, pues habéis tenido oportunidad de acercaros a nuestra ciudad. Bueno, como comentaba Antonio Sánchez, es verdad que tenemos un elenco, un abanico de categorías profesionales muy amplio. Él ha comentado más de 200 perfiles profesionales y en concreto respecto de algunos, pues tenemos o vamos a tener una necesidad de reclutar y seleccionar personas muy importante en el futuro próximo, ¿no? Lo comentaba él, tenemos una edad en torno a 53 años, algunos de los que están aquí afortunadamente tienen menos de esa edad, no porque otras edades sean malas en absoluto, todo lo contrario, pero sí porque tienen un futuro profesional y personal pues por naturaleza mucho más amplio que otras personas, ¿no? Pero respecto a algunas categorías profesionales, como quería decir, vamos a tener esa necesidad especial de reclutar personas en el futuro porque alrededor del 50% de la plantilla de estas categorías más altas, digamos, de nuestra administración, que corresponden a los grupos A1 y A2 funcionariales, pues nos vamos a jubilar en los próximos 10 años. Con lo cual, no solamente queremos dar a conocer lo que es una oferta profesional, más allá de cualquier otra circunstancia, pero además, diríamos, con mayor interés dada esta circunstancia que os acabo de decir. Esto significa que en el futuro próximo, casi inmediato, pues va a haber buenas ofertas y por tanto creemos que merece la pena prepararse en condiciones. Vosotros que nos estáis escuchando estáis en muy buenas condiciones, como decía el vicerrector, por vuestro método y sistema de estudio para afrontar procesos selectivos del tipo que os queremos comentar. Bueno, vamos a tener, por lo tanto, vacantes, un número de vacantes importante, con un trabajo muy atractivo a nivel profesional, con personas que lo desarrollan a un nivel de competencia muy alto. Somos capital de España, nos codeamos con otras grandes capitales, no solamente europeas, sino a nivel mundial, y hay muchos proyectos que se desarrollan y desenvuelven pues relacionándonos y coordinándonos con estas grandes ciudades y proyectos, como digo, a nivel internacional. Con condiciones laborales muy competitivas, yo creo que no mentimos si decimos que son las mejores condiciones laborales que existen, al menos en el entorno de la ciudad de Madrid, si nos comparamos con otras administraciones públicas a las que también queremos y apreciamos mucho, nuestros compañeros de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, pero podemos decir que
comparativamente con otras administraciones fuera de nuestro territorio, desde luego ofrecemos condiciones muy atractivas. Y esto pues lo tenemos que decir y contar, porque creemos que es un asunto, una cuestión, un aliciente muy importante a la hora de tomar la decisión de prepararse a una oposición y presentarse a un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Madrid. Y después hay otro factor también que para los que llevamos ya ciertos años trabajando en la administración pública es muy importante y que queremos compartir con vosotros. Probablemente, a lo mejor vosotros no lo apreciáis todavía así, pero dependiendo de la madurez también o la trayectoria vital de quienes nos están escuchando, probablemente sí que lo conozcan, lo sepan y lo sepan apreciar, ¿no? El valor de trabajar desde lo público, ¿no? El valor social que supone el poder impulsar proyectos desde una administración pública y la posibilidad de solucionar los problemas y a la postre, en realidad, mejorar la calidad de la vida de las personas que tenemos los que trabajamos desde el sector público. Ninguna empresa privada, por muy potente o por muy, diríamos, dimensionada, ¿no?, que exista, no va a poder nunca, diríamos, llegar como deben de hacerlo las administraciones públicas a los ciudadanos a través de sus diferentes políticas, ¿no?, políticas sociales, políticas incluso educativas o políticas también de orden urbanístico, como son las que se impulsan desde las ciudades y desde Madrid en concreto, ¿no? Bueno, para nosotros esto es importante, es de esas cosas que forman parte de las condiciones o del ecosistema, diríamos, de los empleados públicos, y son de esas cosas que además no tienen precio, ¿no?, que no sabes muy bien realmente cuál tienen, pero desde luego para ti son realmente trascendentales o relevantes porque te mueven o te han movido en un momento determinado a optar a un puesto en una administración pública y seguir trabajando y desarrollándote profesionalmente dentro de ella, ¿no? Bueno, yo no quiero enrollarme mucho más, porque en realidad quienes tienen que contaros qué supone trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, qué hacemos en el Ayuntamiento y cómo se puede acceder a una de estas categorías profesionales en el Ayuntamiento son mis compañeros que comparten conmigo mesa. Aquí tenemos a Adelina Sánchez, su directora general de lo consultivo de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, letrada. También tenemos a Laura Terriza, que también es letrada, más joven y más con un poquito de menor trayectoria en el Ayuntamiento y que tiene muy reciente el proceso selectivo de acceso a esta categoría y que os va a poder contar también su experiencia de preparación de oposición. Aquí tengo a mi izquierda a Enrique García Romero, que es jefe de Servicio Jurídico y de Coordinación Administrativa de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, técnico de Administración General Rama Jurídica, que os va a poder contar también su experiencia. Y justo al extremo de la mesa pues tenemos a la nueva generación de técnicos de Rama Jurídica, a Daniel Salas, que tengo además el orgullo de decir que estuve en su tribunal de oposición y que merece estar en esta mesa más que desde luego yo, y que os va a poder contar también lo que ha sido su experiencia reciente de preparación de oposición y de acceso a esta categoría profesional, para que conozcáis, bueno, cómo es cada uno de estos dos procesos selectivos. Cuando ellos finalicen sí que os contaré mínimamente cómo es el acceso a otra categoría profesional que también es muy importante para nosotros. No tenemos hoy aquí en la mesa a ninguna de las personas que podrían contarlo mucho mejor que yo, que es la categoría de técnico de gestión. Es una categoría que corresponde al grupo A2, una categoría que también desarrolla y desempeña a muy alto nivel lo que son las funciones de impulso y de gestión de los proyectos municipales que desarrollamos o impulsamos en la ciudad de Madrid. Bueno, dicho esto, yo creo que vamos a empezar por los senior, diríamos que por los compañeros que llevan más tiempo trabajando en el ayuntamiento y pueden contar qué es lo que se hace y se piensa hacer en el futuro, y después yo creo que damos la voz a Laura y a Daniel para que cuenten un poquito más su experiencia, como decía antes, reciente de acceso a la oposición. Después de esta intervención estaremos encantados de que nos hagáis todas las preguntas que os surjan y la posibilidad de resolver todas las dudas que se os planteen. Me comentan que podéis hacerlo por correo electrónico y una vez que las hayáis hecho, pues las podremos ir aquí leyendo y resolviendo sobre la marcha. Así que nada más, muchas gracias y Adelina, casi
te cedo la voz y después Enrique. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues como bien ha dicho Joaquín, yo ahora mismo, bueno, soy letrada del Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo pues estoy ejerciendo el cargo de subdirectora general de lo consultivo, que es una de las dos grandes funciones que tiene la asesoría jurídica, y os voy a comentar un poquito cuáles son las funciones fundamentales de los letrados, qué es lo que hacemos. La verdad que es un trabajo, a mí particularmente me parece un trabajo muy bonito y la verdad yo llevo 15 años en el cuerpo y estoy muy contenta. Es un trabajo realmente satisfactorio. La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid se encuentra ahora incardinada dentro de la Coordinación General de la Alcaldía, que depende directamente del alcalde, para que os hagáis una idea un poquito dónde estamos o de quién dependemos. Y está integrada sobre todo por el cuerpo de letrados del ayuntamiento y por otra parte por el personal administrativo que nos sirve de apoyo importante. Las funciones que realizamos son fundamentalmente de dos tipos: funciones de asesoramiento, que sería lo que llevaríamos en la subdirección del servicio consultivo, y las funciones de representación y defensa de los órganos del ayuntamiento, que sería la que llevarían en la subdirección del servicio contencioso. Por cierto, que la subdirectora de servicio contencioso también es antigua alumna de la UNED, o sea que, como ha comentado antes Antonio, pues aquí también tenemos representantes de la UNED en el ayuntamiento. Dentro de las funciones voy a comentar brevemente las funciones. En la parte consultiva, que es fundamentalmente, como os digo, el asesoramiento a los órganos de gobierno del ayuntamiento, pues tenemos dos grandes tipos de asesoramiento. Por una parte, lo que es el asesoramiento facultativo, que sería pues todas aquellas cuestiones, dudas jurídicas que se le presentan a los gestores en el día a día y que nos preguntan. Y la verdad que es muy interesante porque pues al final estás en la cocina de muchos de los grandes asuntos que se dan en el ayuntamiento. Por ejemplo, cuando se ha tenido que hacer la declaración de zona catastrófica por los daños que causó Filomena, pues ahí ha pasado por el Ayuntamiento de Madrid. En fin, pasan todas cuestiones, muchas de las cuales vais a ver en la prensa en muchos casos. Y luego pues tenemos también la parte de la función preceptiva, que sería pues el asesoramiento obligatorio, es decir, el control legal de determinados expedientes que deben pasar por la asesoría jurídica, deben tener un informe jurídico por ley. En este caso, pues toda la parte de la contratación, que es un volumen importante en el ayuntamiento, todos los grandes contratos del ayuntamiento pasan por la asesoría jurídica, como por ejemplo pues han sido los contratos importantes de limpieza, de recogida de basura, que son muy importantes y de muchísimos, de miles, 1.000 y pico millones de euros. También pues todo el tema de la M30 en su momento también pasó todos los problemas que ha producido pues la creación de Madrid Calle 30, los contratos, los pliegos para crear, bueno, para la licitación, en fin, todos los problemas derivados de eso también pasan por la asesoría jurídica. También como asesoramiento preceptivo tenemos toda la normativa municipal, pasan las ordenanzas, los reglamentos, por ejemplo, la ordenanza de movilidad, que ha pasado por la asesoría también, todo el tema de Madrid Central, las ordenanzas fiscales, que pues con todos los problemas que llevan, pues también pasan por la asesoría jurídica, en fin, que al final pues estamos siempre, normalmente en casi todos los temas importantes van a pasar por aquí. Y en la parte de la subdirección de contencioso, pues digamos que es la parte de defensa y representación en juicio del ayuntamiento y pues alcanzamos a todas las jurisdicciones. En el ayuntamiento pues tenemos especialistas pues prácticamente desde problemas que se nos han presentado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta pues, penal, social, civil, contencioso administrativo, lógicamente, que es el grueso, pero prácticamente uno puede especializarse pues, en cualquiera de las materias propias del pleito, de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, que es además interesantísimo y se han llevado pues, pleitos bastante importantes. Ahora estamos, por ejemplo, con el tema de Filomena, pero también en la parte contenciosa, todos los pleitos de la plusvalía, que también ha salido mucho en prensa, también todo eso también se está llevando en la asesoría. Los grandes temas de urbanismo, que no solamente se llevan en consultivo cuando estamos viendo los convenios urbanísticos, por ejemplo, Madrid, todo el desarrollo en Madrid Norte se ha visto en la parte consultiva, pues ahora también tenemos los problemas que se plantean en la parte contenciosa, los grandes pleitos de urbanismo. En penal, pues
temas derivados, por ejemplo, del caso Gürtel, se han llevado también por la asesoría, con lo cual, pues digamos que la variedad de asuntos que puede ver un letrado es bastante importante. ¿Por qué decidí yo hacerme letrada del Ayuntamiento de Madrid? Pues cuando estaba en los últimos años de carrera, cuando empiezas a pensar qué es lo que te gustaría hacer en tu vida profesional, pues yo tenía claro que a mí me gustaba el ejercicio de la abogacía. Es decir, que porque luego pues hay muchos, dentro de las oposiciones pues hay diferentes tipos de funciones. En la nuestra es puramente el ejercicio de la abogacía, como lo podrías hacer casi en un despacho privado. Y por eso pues, me atraía mucho la oposición de letrado a administración pública, porque dentro de tienes, digamos, las ventajas de la posición de ser funcionario, pero además también si te gusta el ejercicio, que no a todo el mundo le gusta, pero si te gusta ejercer la abogacía y la tribunales, la función consultiva, pues el asesoramiento a empresa, el asesoramiento al cliente, pues eso también lo tienes en la administración. Nosotros en el fondo funcionamos como un gran despacho, pero para el ayuntamiento, para las necesidades del ayuntamiento. Con el plus añadido de, como decía Joaquín, además está sirviendo a los intereses generales, porque el interés del ayuntamiento en principio siempre debe ser el interés general, con lo cual tu cliente en principio siempre sirve a intereses generales. Y sobre todo también además tienes una parte que es bonita, que es que controlas, entre comillas, la legalidad, estás controlando la legalidad, con lo cual tienes ese plus de que te vas a asegurar o se supone que eres un eslabón más en la cadena para que las cosas salgan bien. Y entonces, y legales. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio de la abogacía desde un punto de vista muy bonito, que además cuando uno sale a la calle, en el caso del ayuntamiento, son cosas muy cercanas al ciudadano, con lo cual pues tu trabajo lo ves reflejado enseguida. Y luego, pues, además son cuerpos, en general, como son cuerpos A1, los cuerpos A1 en general pues tienen bastante prestigio en la administración porque es una oposición que cuesta sacar, es una oposición compleja, adquieres muchos conocimientos y estás ya en un nivel de la administración muy alto de partida. Nosotros entramos con un nivel 28, que dentro de la administración pues es un nivel bastante alto porque el máximo nivel es un nivel 30. Y eso pues ya te da también cierto prestigio y una cierta responsabilidad, que además, por ejemplo, comparando con el caso de un despacho privado, no tendrías. En un despacho privado, hasta que alcanzas un nivel en el que te van a dar una responsabilidad importante, pasan años. Aquí en poco tiempo adquieres ya unas responsabilidades importantes, tanto en la parte consultiva como en la contenciosa. Llevas tus propios asuntos que firmas tú, en fin, que te da un bagaje profesional bastante amplio en poco tiempo también, que es una ventaja importante incluso para tu currículum profesional. Y bueno, poca cosa más me queda a mí por añadir, que es un cuerpo al que se accede por oposición, pero como luego Laura ya os va a contar un poco cómo funciona nuestra oposición, pues poca cosa más. Bueno, que una ventaja para aquel que quiera quedarse en Madrid es que te quedas en Madrid. Es un cuerpo en el que sabes que no te van a mandar a otra parte, que te vas a quedar aquí en la capital. Y poca cosa más. Ya... Es todo lo que tenía que comentaros. Genial, muchas gracias, Adelina. Antes de dar la voz a Enrique, Adelina ha insistido mucho que nos saca de todos los problemas. La asesoría jurídica es verdad que, o por lo menos lo intenta, ¿no? El resto de los funcionarios somos especialistas en crear problemas muchas veces y ellos pues tienen una de las responsabilidades más complicadas del ayuntamiento, que es sacarnos de los problemas, ¿no? Por eso es verdad que insistimos muchas veces en consultar antes de hacer algunas cosas o dar algunos pasos que van a ser muy importantes y que van a generar pues consecuencias de todo tipo. Siempre se espera que sean todas positivas, pero no siempre sucede así, ¿no? Ese es uno de los grandes valores, yo creo, de las asesorías jurídicas o de los letrados que trabajáis ahí, y que no nos cansamos de agradecer, ¿no? Que nos saquen de los atolladeros del día a día. Enrique, cuéntanos a ver qué puede ser de interés para los que nos están escuchando más allá. Buenas tardes. Bueno, yo me creo que soy de los que he dado más problemas que afortunadamente tenemos aquí a los compañeros que nos sacan de ellos. Hace unos años, cuando estaba en la posición de los que nos pueden escuchar, yo me preguntaba también qué es un funcionario y qué es una oposición. No tenía respuesta a ninguna de esas dos preguntas. Una, espero que los compañeros que van a intervenir más tarde nos digan qué es una oposición, en qué consiste y demás.
¿Y qué es un funcionario? Pues más allá de los estereotipos que muchos conocemos, los chistes de Forges, de los cuales yo creo que todos los que estamos aquí nos reímos, incluso compartimos y nos hacen mucha gracia. La verdad es que cuando entras en la administración te das cuenta que un funcionario no deja de ser, como acaba de decir los compañeros que han intervenido, somos servidores públicos y además una vez que entras con vocación de ese servicio público. Es decir, es una auténtica profesión dentro de este servicio para el que nosotros estamos. Yo provengo además de la Administración General del Estado, una acepción que acaba de decir Joaquín, y bueno, pues sí, uno de los problemas que tiene la Administración General del Estado es que te mandan a sitios insospechados. Y cuando digo insospechados, mi primer destino fue en Zamora, que yo ni lo había pedido, ni sabía por qué estaba por allí, pero aparecí por Zamora en el síndrome tóxico, en la Jefatura Provincial del Síndrome Tóxico de Zamora, que yo no sabía eso ni que existía. Pero bueno, al final el devenir de la vida te lleva a otros sitios y finalmente recalé en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tiene de bueno el ayuntamiento, más allá de la proximidad? Que está claro, si vivimos aquí está clarísimo que es un sitio estupendo y extraordinario, y de lo que también acaba de comentar Joaquín, que las condiciones del ayuntamiento y sobre todo los que provenimos de otras administraciones, no cabe duda que son, no digo inmejorables, porque todo es susceptible de mejorar, pero a ver, son unas condiciones muy buenas. A ver, los funcionarios del ayuntamiento y sobre todo en los niveles profesionales, sobre todo A1, A2, tenemos la gran ventaja de intervenir en cosas que se palpan, que las vemos, que son del día a día, que nos afectan no solo a nosotros mismos, sino a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Es decir, nos sentimos parte integrante del día a día. Filomena acaba de salir, lo de Filomena, en la Dirección General de Limpieza. Como no puede ser de otra manera, Filomena fue un auténtico huracán para todos nosotros. Yo, para bien o para mal, todavía no estaba en esa dirección general, pero sí que estaba en otra que también en el momento de Filomena y antes intervino en muchas cosas de nuestro día a día, que es la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, es decir, Madrid Central, estacionamientos, muchas cosas que nos afectan en nuestro día a día. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que allá donde estemos nos sentimos una parte muy importante, o al menos así lo queremos ver, pero una parte interviniente de las decisiones de la ciudad y que nos afectan prácticamente a todos. Estos dos ejemplos valgan que sean ilustrativos, que a todos nos afecta la circulación, a todos nos afecta Filomena y a todos nos está afectando ahora mismo la parte importante que llevamos en la Dirección General de Limpiezas, que son los nuevos contratos de limpieza. En el acto de presentación del alcalde daba una cantidad que era muy ilustrativa, más allá de los miles de millones que nos cuestan, que a lo mejor se diluye un poco y no somos capaces. Yo a partir de 20 o 30, como soy de letras, tampoco me entero mucho. Pero bueno, son 83, 84 euros, creo recordar, lo que cuesta cada madrileño el servicio de limpieza cada año. Es decir, de los impuestos que nosotros pagamos al ayuntamiento, esa parte de cada uno de nosotros va a los servicios relacionados con la recogida de limpiezas o la limpieza en general de la ciudad. La limpieza de la ciudad de Madrid, no tienes más que irte a otras ciudades para darte cuenta de lo que es, de lo que supone y sobre todo de lo que se hace. Es decir, yo invitaría a cualquiera de los que nos están escuchando a que observe en otras ciudades cómo es el servicio de recogida de limpiezas y lo vea en relación al que hacemos en Madrid. Es decir, no suele haber color, no suele haberlo. Y nosotros somos una parte responsable, me atrevo a decir que importante, cada uno en nuestra responsabilidad, desde los niveles superiores hasta los compañeros que hacen labores más auxiliares y que nos ayudan. Es decir, ¿cuál es la labor que yo personalmente hago en la Dirección General de Limpiezas? Tengo un puesto que es técnico, soy licenciado en Derecho, en este caso por la Universidad Complutense, aunque también tengo un poquito, yo por no desmerecer a los demás, de la UNED, ahora que no me oyen, empecé a hacer ciencias químicas, fijaros dónde he terminado. En fin, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eso fue un impasse. Pero
Lo cierto es que dentro de la parte jurídica de la Dirección General de Limpiezas, pero me atrevo a extenderlo y por eso he hecho esta pequeña introducción a cualquier otro lugar del ayuntamiento, la intervención que se hace se puede plasmar en concreciones. Ahora mismo, una de las cosas quizá más visibles que estamos realizando es la elaboración de una nueva ordenanza, una ordenanza que nos va a afectar a todas las personas que residimos en Madrid y los que estén en Madrid también de visita. Por lo tanto, intervenimos desde un punto de vista normativo de primera mano, cada uno con nuestro granito de arena, pero sí exponiendo nuestras opiniones, nuestros criterios jurídicos, técnicos y también personales, ¿por qué no?, en lo que creemos que tiene que ser un servicio como el nuestro en este caso, una ordenanza que, como digo, a todos nos va a afectar y que gracias a la elaboración de estas normas, que, a ver, son ordenanzas, pero son las normas que afectan a cada uno de los que vivimos en Madrid, pues de alguna manera van a modificar o pueden modificar nuestra convivencia. Por lo tanto, es un tema que es importante, al menos lo es en el ámbito de nuestra ciudad. No menos importante es también el seguimiento que se realizan de estos macrocontratos de limpieza que se acaban de celebrar y los que también están en vigor, que también hay algunos que están en vigor. Sí, desde la Dirección General tenemos a una serie de inspectores en calle que, aunque muchas veces yo hasta que no estaba aquí tampoco conocía muy bien cómo funcionaban, pero que realizan inspecciones a estas empresas, también a los particulares, ahora hablaré un poco de ello, pero realizan inspecciones a estas empresas en las que se comprueba el correcto funcionamiento de los pliegos de prescripciones técnicas de las mismas, es decir, si un parque te dicen que tiene que estar limpio cada 24 horas, o al menos tienen que pasar cada 24 horas a dejarlo limpio, estos inspectores, si comprueban que han pasado esas 24 horas y sigue habiendo residuos, suciedad o algún tipo de producto que no se debe, se levanta el correspondiente acta y nosotros tramitamos una infracción por penalización contractual. Son penalizaciones además de una cierta cuantía, en consonancia también con las prescripciones técnicas, pero también en consonancia con la envergadura de estos contratos. Por lo tanto, es un tema de una gran relevancia. Y además no olvidemos otra cosa, y de ahí voy a romper una lanza en favor también de mis compañeros que tramitan junto conmigo este tipo de expedientes, ¿no? Todos nos podemos imaginar que detrás de estas grandes empresas hay también grandes abogados, lo cual a ti desde el punto de vista profesional también te permite, lo que acabamos de escuchar, de alguna forma ejercer como abogado. Ejerces como abogado en un mundo que hasta que no lo conoces no te lo crees, o por lo menos yo no me lo alcanzaba a entender, que es el derecho administrativo. Como decía García Enterría, que el derecho administrativo es una especie como de la balcanización del derecho. O sea, hay tantos derechos administrativos como partes tiene la administración y es mucha. Incluso los que nos dedicamos a esto muchas veces nos perdemos. Ya no quiero pensar en la asesoría jurídica, que tiene que ver absolutamente todo lo que se realiza en el ayuntamiento. Aquí cada uno conocemos nuestra parcela o las parcelas a las que nos hemos dedicado. Y yo, a título ilustrativo, que también estuve relacionado con la ordenanza de movilidad, ahora que nadie me pregunte sobre la ordenanza de movilidad que se ha modificado hace unos meses, en la que yo participé antes y ahora prácticamente desconozco. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es, por una parte, la gran importancia que tienen nuestros compañeros de la asesoría jurídica, pero también la gran especialización que se tiene en el ayuntamiento. Es decir, cada uno somos profesionales de aquella labor en la que trabajamos, y así tiene que ser, porque la cantidad de asuntos que se trata en el ayuntamiento es, me atrevo a decir, inmensa, pero la verdad es que es muy, muy grande. Y como decía al principio, y con eso ya termino, nos afecta a cada una de las facetas de la vida y de nuestra vida diaria, que aunque nosotros no lo sepamos, no seamos capaces de percibirlo, pero detrás de cualquier acción que estemos, desde salir a la calle, pedir una beca, pagar el IBI, el IVTM, etcétera, etcétera, hay un grupo
de profesionales que se dedican a que todo eso funcione y funcione correctamente. Por lo tanto, más allá de esta, se puede observar si un funcionario convencido, que no lo era al principio, porque nadie de mi familia ni mi entorno lo era, pero al final te vas mimetizando con el sistema y te vas convenciendo que lo que estás haciendo es importante, es relevante y sobre todo que sirve a unos servicios, a un colectivo y que trasciende más allá de lo que de la vida, de tu vida normal y diaria, y trasciende en beneficio sobre todo de la comunidad. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Enrique ha dicho o ha compartido con nosotros un dato que a mí me gusta destacar mucho, y es que él originariamente es funcionario de la Administración del Estado. Yo originariamente soy funcionario de una comunidad autónoma y estamos casi como de invitados en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Quizá este es un buen dato para que deduzcáis que para el resto de los funcionarios de otras administraciones públicas el trabajar en el Ayuntamiento de Madrid es realmente atractivo. No solo que también por lo que son las condiciones retributivas, que comparativamente, como os decíamos, son mejor que en cualquier otro sitio, sino porque también el trabajo que se desarrolla es a un muy alto nivel profesional y no tiene nada que envidiarle a la función pública o a los compañeros que trabajan en otras administraciones públicas. Su primer destino fue Zamora, el primer destino mío fue León, o sea que estábamos ahí un poquito a partir un piñón, ¿no? Pero bueno, esto es lo que permite también, como os dais cuenta, de ir trazando cada uno su propio itinerario, no solamente vital, sino también profesional. Uno empieza en un sitio y puede acabar haciendo otra cosa totalmente diferente en otra administración distinta, ¿no? Eso es algo bueno que es predicable en general de cualquier administración pública, pero especialmente pues de todos aquellos que coincidimos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y que originariamente pues no somos funcionarios de la casa, ¿no? Bueno, es el turno de los jóvenes o de los más jóvenes. No os creáis que vosotros sois los únicos de esta mesa que sois jóvenes, así que es vuestro turno, Laura y Daniel, encantados de escucharos. Buenas tardes, yo soy Laura, soy letrada consistorial, estoy en el servicio consultivo y aprobé en 2019. Aprobé la oposición de letrado de ayuntamiento, pero la verdad es que no empecé preparando letrado de ayuntamiento, como casi todo el mundo en mi cuerpo, que todos venimos un poco rebotados, en parte porque no era una oposición especialmente conocida. Yo acabé la carrera en 2009 y tenía, o sea, empecé a opositar en 2009, a finales de 2009, principios de 2010, y yo tenía claro una cosa, era que yo no me quería ir de Madrid. Entonces, eso limitaba mucho mis posibilidades, porque con cualquier oposición del Estado, como decís, pues tienes abiertas todas las provincias del mundo. Y entonces pues empecé con comunidad, que aparentemente tenía un poquito más de estabilidad que ayuntamiento, porque estaban convocando con más periodicidad. Eso era antes, ahora estamos mejor. Y nada, y después de 5 años opositando a comunidad, yo soy el ejemplo de lo que un opositor tiene que hacer para suspender y de lo que tiene que hacer para aprobar. Decidí que no era lo mío. Básicamente yo tenía mucho miedo al examen oral, que sé que eso es una cosa que cuando decides opositar muchas veces te echa para atrás. En comunidad yo no lo practiqué y eso me llevó a pasar miedo escénico cuando llegaba a un tribunal. Cuando decidí cambiarme, porque aquello no iba ni para adelante ni para atrás, después de suspender por tercera vez, decidí que tenía que plantearme si volvía al mercado laboral o si cambiaba de oposición. Pero claro, con la espinita clavada de no soy capaz de enfrentarme a un oral y eso me da mucho miedo. Entonces, bueno, decidí que todo el esfuerzo que había hecho en estar opositando y en estar estudiando durante esos años quería amortizarlo, porque también es verdad que llega un punto en el que no tienes experiencia en el mercado laboral, pero tampoco tienes una edad como para estar asumiendo un puesto junior. O sea, eso hay que planteárselo y es verdad que yo me lo planteé y era una situación que me daba vértigo. Pero bueno, la verdad es que me planteé cambiar de temario, cambiar de aires, volver a darme una nueva oportunidad y hacerlo bien. Y nada, y entonces decidí que tenía que elegir. Entonces, si no quería moverme de Madrid, me quedaba menos opciones. Así que intentando amortizar un poco todo lo que había estudiado para comunidad, pues me planteé las de letrado, las oposiciones de letrado consistorial y en su defecto las de técnico, porque tenían programas que podían adaptarse bastante a lo que ya había hecho.
Entonces, bueno, pues en ese camino, y esto lo voy a recordar toda mi vida, alguien me dijo, nadie que aprueba se arrepiente, da igual los años que tardes. Y a mí eso era una cosa que cada vez que me ponía a estudiar, pues me venía y decía, pues es que es verdad, o sea, no conozco a nadie que haya aprobado que se arrepienta del esfuerzo que ha hecho, así que tengo que seguir esforzándome. Así que nada, pues me busqué unos preparadores y empecé a preparar letrado. Y bueno, o sea, yo os puedo decir que mi preparación, menos hacer el pino, creo que he hecho de todo, porque claro, pues porque cuando llegas a un examen oral da muchísimo miedo. Bueno, Adelina fue la presidenta de mi tribunal. Y cuando llegas a un tribunal parece que te están juzgando y que, yo qué sé, que eso es la Inquisición. Pero la verdad es que si lo ensayas y ves cuáles son los riesgos que puede pasarte, que se te pare el cronómetro, que te equivoques al hacer el esquema y te hayan preguntado otro tema. Bueno, yo era de las que daba la vuelta a las bolas para ver si estaba cantando el tema correcto. Todo eso pues lo preparas un poco con calma y cuando llega el día del examen, pues no sé, yo iba como un flan, tampoco lo voy a negar, pero sabes que tienes recursos. Entonces, en mi caso, eso, o sea, la preparación fue fundamental. A mí me ayudó mucho. Y bueno, o sea, yo estoy muy contenta de cómo ha sido mi experiencia. Además, hice muchas amigas en la oposición. O sea, todo, para mí, opositar al letrado del ayuntamiento fue lo mejor que me ha pasado. Desde la experiencia de haber aprobado hasta el periodo de la preparación. No me puedo quejar en absoluto. Entonces, bueno, mi examen en letrado consistía en 3 ejercicios. El primero era un examen escrito en el que podíamos llevar códigos y... A ver, la gracia de llevar códigos no es que los copies, porque ya los llevamos todos, pero bueno, que te daba una seguridad. Era un examen de composición en el que te ponía una pregunta de desarrollo que estaba relacionada con todos los bloques del programa, versaba sobre el derecho privado. Y entonces, en mi caso, el primer año que me presenté a letrado, bueno, yo me presenté 2 veces. En el primero aprobé el primero y suspendí el segundo, pero lo canté entero. Y luego ya aprobé en la segunda oposición, aprobé. Entonces, bueno, pues es un examen escrito, aprobarlo te da opción a entrar en la bolsa de interinos, que también es muy importante. Y nada, y entonces, pues una vez que pasas el primero, vas al segundo, que es el oral, y en principio parece que es el más complicado. La preparación, tal y como yo la hice, fue directamente cantar en todo momento el segundo ejercicio con mis preparadores hasta que se convocó la oposición y entonces en ese margen de tiempo preparamos el primero, que era escrito, y pues nos ayudará con técnicas de composición y con, pues a buscar un poco tus recursos para relacionar las distintas materias, que entiendo que es lo que se busca. El primer tema, que me he desordenado un poco, o sea, el primer ejercicio tenía temas de civil, hipotecario y mercantil, procesal y laboral, yo creo, ¿verdad? Sí, era así. Creo que en total eran como 127 temas, más o menos, porque no sé si ha variado desde entonces. Y el segundo examen, que ese sí que es oral, dispones de 60 minutos para exponer 6 bolas oralmente, tienes 15 minutos para hacer un pequeño esquema cuando te sacan las bolas. Yo no quise elegir mis bolas, dejé que me las sacara el tribunal porque me daba mucho miedo. Pero es o sea, en ese caso es un tema de derecho constitucional o comunitario que forman parte del mismo bloque, un tema de derecho administrativo parte general, un tema de derecho administrativo parte especial que tiene tanto derecho local como régimen especial de Madrid, un tema de derecho financiero y tributario, uno de derecho urbanístico y uno de penal. En total son 172 temas y recomiendo a todo el mundo que quiera opositar que se los estudie todos porque no puedes ir confiando en que te va a caer la bola que te sabes. Pues normalmente pasa al revés, que vas pensando no quiero que me caiga esta y es la que sale. Pero bueno, yo por ejemplo recuerdo a nivel personal que ese día cuando fui a cantar el oral me había dado todas las vueltas, había hecho todo lo que me habían dicho mis preparadores y yo le dije a Mare, pues bueno, pues la suerte, que me estaba acompañando en la Plaza de la Villa, dije, pues la suerte puede jugar a favor o en contra, pero yo ya he hecho todo lo que podía hacer y entré y ese día pues es que es muy complicado porque el examen oral impacta mucho. Pero yo me acuerdo que los días previos le decía a mi hermana, si es que solo necesito aprobarlo una vez. Entonces, pues pasó y ya está, nunca más. Luego he soñado muchas veces con que no lo había aprobado, pero eso ya es otra cosa. Y luego ya finalmente hay un tercer ejercicio que es o sea, puede ser la redacción de una actuación escrita en un asunto judicial o la elaboración de un informe jurídico por escrito. En nuestro caso, el tercer ejercicio lo preparamos desde que aprobamos el segundo hasta que aprobamos, o sea, hasta que fue el tercer ejercicio, que tampoco pasó muchísimo tiempo, no fue yo creo que ni un mes.
pero la verdad, pues claro que es una parte muy agradecida porque después de haber estado tanto tiempo estudiando solo, esto lo haces con más gente, además pues es más práctico, es más tangible y es mucho más agradable. Pues bueno, yo sé que aparentemente no parece una oposición fácil y no la es, pero, vamos, y no lo es, pero desde luego con una técnica y con un... Bueno, y además la gente de la UNED es que están acostumbrados a la soledad del opositor, que eso a mí al principio me costó mucho y sin embargo pues es un plus que llevan ganado, ¿no? Y luego ya, bueno, pues en cuanto a mi experiencia personal, yo decir que yo además tuve la suerte de como aprobé en 2017 el primer ejercicio, entré como interina y entré unos meses antes de tomar posesión. O sea, en mi caso fue un poco especial porque yo entré como interina una vez que ya había aprobado, o sea, que ya tenía oficialmente mi plaza, pero no habíamos tomado posesión todavía los de mi convocatoria. Entonces, bueno, fue una situación así un poco anómala, pero me permitió incorporarme antes, que teníamos, o sea, después de tanto tiempo de estudiar, pues claro, tenía muchísimas ganas. Y bueno, yo la verdad es que animo a todo el mundo a que por lo menos se lo plantee, porque la oposición es muy bonita. Ahora, a diferencia de lo que pasó cuando yo empecé a opositar, se convoca con mucha frecuencia, llevamos 3 convocatorias en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Más o menos, y hay otra en trámite, o sea que es muy buena oportunidad. Es una oposición que además tiene la suerte que compites contra ti mismo, que en el Estado, por ejemplo, el ratio es mucho más complejo que para nosotros. En mi convocatoria eran 10 plazas y solo se cubrieron 5, la siguiente también eran 11 y se han cubierto 6. O sea, siempre quedan plazas, el problema es que no tenemos opositores, no que no se apruebe. Pero bueno, luego cuando entras, la verdad es que el cuerpo es muy, muy acogedor, haces cosas muy bonitas. Es verdad que es la administración más próxima al ciudadano, entonces eso cuando sales a la calle lo ves. Vamos, lo han dicho todos, es que yo solo puedo estar de acuerdo porque desde, no sé, cualquier cosa que ves anunciada hasta cuando ves un volardo que está caído, sabes cómo lo tienen que volver a colocar. Es que son cosas que dices, jolín, esto lo hemos visto nosotros, es muy cercano, es una sensación de saber que estás haciendo algo que contribuye al bien de todos. Entonces, no sé, yo estoy súper contenta de haber opositado, no me arrepiento, no voy a ser la excepción. Y la verdad es que pues animar a cualquiera que se lo plantee como una opción, vamos, totalmente viable, porque vamos, es que además en el caso de letrado también tienes la suerte que cuando apruebas el primer ejercicio, entras en la bolsa de interinos. Bueno, digo el primero, es con el segundo también, obviamente, vas teniendo más posibilidades, pero es que nadie que aprueba, o sea, que todos nos quedamos en el primero a priori porque viene gente que no se atreve con el oral, pero de verdad porque no se ha preparado bien. Y también te da la opción de que te llamen a algún puesto de técnico jurídico. A mí me llamaron, lo que pasa es que mis preparadores me hicieron abandonar porque estaba a 3 meses de examinarme y me dijeron, no es el momento, ahora vamos a por todas, pero bueno, también es una oportunidad si alguien quiere compaginarlo y se lo puede permitir, está muy bien. Entonces, bueno, yo de verdad que animo a todo el mundo, además es que no puedo decir nada malo de todo el proceso porque para mí ha sido un cambio de vida y sobre todo a mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, nadie mejor para vender la oposición que Laura, ¿no? y Daniel seguro. No hemos pagado a nadie por contar esta historia en absoluto, sino que son voluntarios que se han ofrecido a contar y a compartir su experiencia personal. Laura os lo ha comentado. Fijaros, en la última convocatoria de letrados eran 11 plazas y se han cubierto únicamente 6. Daniel os lo podrá decir también, pero en la última convocatoria había 52 de técnicos de Administración General rama jurídica y se han cubierto 23, ni siquiera la mitad. Y no pensamos que realmente los candidatos a optar a las plazas no sean buenos y técnicamente no den la talla, sino que hay poquita gente, es decir, estas oposiciones son muy desconocidas y comparativamente con otras que sí que tienen un nivel, diríamos, de concurrencia de candidatos o de personas interesadas mucho mayor, desde luego estas para nosotros son mucho mejores en todos los aspectos, ¿no? Laura también ha comentado una expresión que a lo mejor resulta muy extraña o poco familiar y que seguramente Daniel pues también
os comentará que es cantar los temas, ¿no? ¿Qué es eso de cantar los temas? Y bueno, hay que entrenarse, ¿no? en las oposiciones de este tipo, sobre todo cuando tenemos ejercicios orales y tanto en letrado como en TAG jurídico existe una prueba de tipo oral, otros ejercicios que son escritos también hay que leerlos, pero cuando uno lee algo escrito va un poquito más sobre seguro, ¿no? Cuando tiene que, no digo improvisar porque no vamos con la improvisación en absoluto a ningún sitio, como dice Laura, hay que estudiárselo todo bien porque la ley de Murphy aquí se cumple sí o sí. Pues hay que entrenarse y hay que aprender a recitar los temas que hay que recitar en un tiempo muy limitado. Si uno no se controla un poquito y está con el cronómetro día sí, día también, pues es muy probable que llegue allí y no le dé tiempo a terminar la exposición. Cuando uno se entrena con el preparador, canta los temas, ¿no? Los recita. Entonces, de ahí queda o resulta esa expresión de cantar los temas que para nosotros es tan típica y lo decimos sin darnos cuenta de que el que nos está escuchando está pensando, ¿cómo que canta temas? ¿Qué tema? ¿Qué tema es el que me va a cantar? ¿No? Bueno, pues en eso reside esa expresión, ¿no? Daniel, cuéntanos cómo llegaste tú a este lío. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Salas, soy técnico de Administración General, rama jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente soy jefe de departamento de la agencia tributaria, concretamente llevo todo el lío de la plusvalía. O sea que ahora mismo lo que luego llevan los letrados, muchos de ellos a contencioso, previamente ha pasado muchos de ellos por mis manos. Bueno, yo en mi intervención me gustaría por un lado también comentar un poquito, aunque ya ha adelantado muchísimo Enrique, Joaquín incluso, que es un técnico de Administración General, que yo creo que es un gran desconocido en el empleo público, igual que existen muchísimas oposiciones que todo el mundo conoce en la carrera, abogados del Estado, registros, notarías, judicaturas, pues hay otras, como técnico de Administración General, que es bastante desconocida y para saber un poco qué hacemos, qué es lo que nos encargamos. Y luego también me gustaría pues, hablar evidentemente de lo que es la oposición, qué temario tenemos, qué pruebas hay para superar esta oposición y también cómo considero yo, al menos, cómo me preparé yo y cómo recomiendo siempre que uno se debe preparar estas oposiciones. En primer lugar, los técnicos de Administración General, rama jurídica, pues como han dicho e insisto, es un nivel A1, que digamos es el nivel más alto dentro de la administración pública. Es un cuerpo especializado en el ámbito administrativo y realmente hacemos o intervenimos en cualquier actuación que lleva a cabo el ayuntamiento, prácticamente en todas. Hablaba mi compañero Enrique de la contratación, de limpieza, bueno, cualquier tipo de contrato, pues siempre hay un técnico jurídico que bien informa, bien es el responsable del expediente, participa en las mesas de contratación. En materia de urbanismo, a la hora de conceder una licencia de obra, pues desde un particular que va a construir una casa o va a rehabilitarla, o una promoción inmobiliaria que pretende construir en un nuevo terreno, incluso el propio Bernabéu, cuando pretende remodelar el Real Madrid, al pretender remodelar el Santiago Bernabéu, pues necesita una autorización que interviene previamente un jurídico que garantiza que esa actuación se puede llevar a cabo y que es conforme a la legalidad. En mi caso, por ejemplo, también en materia tributaria, aquí no hay un cuerpo especializado en materia tributaria, sino que incluso un técnico jurídico puede acabar en la propia agencia. Igualmente, pues nos intervenimos a la hora de exigir los impuestos, funciones de inspección, funciones también en materia de recaudación, etcétera. Al final, en lo que se os ocurra que pueda intervenir un ayuntamiento, hay un técnico jurídico detrás que es quien elabora informes, eleva propuestas de resolución, lleva a cabo también una función de asesoramiento, porque si se quiere llevar a cabo cualquier tipo de actuación, pues generalmente hay un jurídico que dice se puede hacer, no se puede hacer, hay que hacerlo de esta manera o de aquella otra, siempre claro, conforme a la ley, conforme al interés general. Entonces, eso es un poco lo que es un cuerpo de administración general, rama jurídica del ayuntamiento y las funciones que desarrollamos. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser técnico jurídico? Pues que estudiar. Básicamente lo que tenemos que hacer es estudiar. Tenemos una oposición que consta de 150 temas, que es un número bastante competitivo si tenemos en cuenta
no ya las grandes oposiciones que he dicho anteriormente de Abogacía del Estado, registros, que superamos los 350 temas, sino incluso nuestro equivalente en la Administración General del Estado, que es el cuerpo superior de administradores civiles del Estado, creo que llega a unos 170, o sea que incluso tenemos un número de temas inferior y más competitivo, o en cualquier caso, muchas otras oposiciones a nivel del Estado de la Comunidad de Madrid. Tenemos, ya digo, 150 temas. Como somos un cuerpo jurídico especializado en el ámbito administrativo, la mayoría pivota sobre ese derecho público. Tenemos 4 grandes grupos: un primer grupo de derecho administrativo, un primer grupo de derecho constitucional, un segundo grupo de derecho administrativo. El tercero es, digamos, el más específico porque aborda derecho local, derecho especial de Madrid y derecho urbanístico. Y finalmente también tenemos una pata de recursos humanos y derecho tributario y financiero. En cualquier caso, como veis, es que el derecho administrativo es tan amplio que tenemos 4 grandes grupos de 150 temas y es todo relacionado con el derecho administrativo. A la hora de las pruebas selectivas que hay que superar, es algo similar a letrados. Es un primer también examen de composición que consiste en la redacción escrita de tema relacionado con el temario. Es decir, no te van a preguntar nada que esté alejado de ese temario, no te van a preguntar, digamos, pues algo de actualidad y que tú eso lo trates de derivar a tu temario, sino que está más centrado en los temas que tú te has estudiado. Dispones de 2 horas para hacerlo y luego efectivamente hay que hacer una lectura. Es decir, eso ya no hay que estudiarlo, sino simplemente lo lees, intentando hacer una exposición clara y adecuada, pero simplemente exposición. Luego el segundo es el caballo de batalla, el que tanto ha comentado mi compañera, que es el examen oral. Disponemos de 60 minutos para exponer 5 temas, uno de cada uno de los grupos que he comentado anteriormente, salvo el grupo 3, que se exponen 2 temas. Igualmente tenemos 15 minutos para hacer un esquema y luego se intenta fijar cada uno de los temas que vamos a exponer oralmente en 12 minutos para tratar de lograr un equilibrio entre cada uno de ellos y que no haya algunos que queden muy largos y otros muy cortos y esté descompensado. Y finalmente tenemos el caso práctico, que son 2 supuestos prácticos que te dejan cualquier código, legislación, mementos, manuales, cualquier instrumento de apoyo, y al final consiste en elaborar un informe, en elaborar una propuesta de resolución que está evidentemente relacionado con las tareas que después desempeñamos los técnicos jurídicos. Igualmente existe un último examen, aunque este es de carácter voluntario y de mérito, es decir, no es obligatorio. Una vez que superas los 3 puedes aprobar perfectamente la oposición, no hace falta este último, que consiste en una traducción de un texto jurídico, es bien del inglés, francés o alemán y precisa una traducción. Y luego ya una vez que lo has superado, pues simplemente tenemos un curso selectivo que tiene una duración de aproximadamente 2 meses, pero bueno, eso ya vas a clases, te explican un poco cómo funciona el ayuntamiento, qué funciones realizamos y hay que hacer un trabajo. En cuanto a la forma de preparación, que creo que también es algo importante, sobre todo por todo lo que ha comentado Laura, yo desde luego como lo preparé y como creo que se deben de preparar es insistiendo totalmente en el examen oral. Por varios motivos. Primero, porque es el examen que más miedo da. Es una exposición que tú tienes que realizar oralmente, intentando no quedarte callado para evitar que el tribunal considere que no te sabes el tema y te suspenda. No tienes esa capacidad en el momento de pensar detenidamente lo que tienes que decir, como sí que lo tienes en un examen escrito. También es importante, precisamente por lo que ella ha dicho, que le da miedo a la gente. Entonces, si tú lo preparas y lo llevas muy bien, te vas a quitar muchísimos rivales que no lo llevan tan bien ni le dan miedo. Entonces, también el oral te da todas las herramientas para probar los 3 ejercicios. Si tú eres capaz de exponer oralmente un tema del programa, con mayor razón vas a ser capaz de hacerlo por escrito.
evidentemente eso hay que practicarlo igualmente y tener unas nociones de desarrollo, pero si tú te sabes un tema para decirlo sin parar durante 12 minutos, además eres capaz de hacerlo por escrito, que tienes esa ventaja de pensar y nadie me está mirando en este momento mientras estoy escribiendo. Y luego finalmente también te sirve para el caso práctico, porque aunque tú tengas leyes, aunque tengas códigos y manuales, tienes un tiempo limitado para hacerlo. Si tú vas sin conocer bien la normativa, qué norma tengo que aplicar, aproximadamente en qué artículo puede estar para encontrarlo, pues va a ser más complicado resolver el caso práctico, pero tú ya con tu oral sabes lo que me están preguntando, dónde lo puedo encontrar y ya puedes acudir a tu código, a tu manual y tratar de resolverlo. Entonces, yo la idea que siempre tuve y que siempre intento trasladar es que el oral tenemos que tratar de convertirlo de ese examen que nos da miedo, ese examen que me lo quiero quitar de encima, precisamente en todo lo contrario. Este es el examen que yo voy a intentar destacar precisamente para quitarme a todos los rivales que les da ese miedo. Y eso se hace a base de práctica. Es decir, yo todas las semanas, durante el tiempo que estuve preparando, todas las semanas iba a mi preparador y le cantaba un tema. Eso supone una práctica, una continuidad que a ti te da esa confianza. Es decir, tú cuando yo por ejemplo tardé 2 años en aprobar. Tú cuando durante 2 años, semana tras semana, cantas el tema a tu preparador y a tus compañeros, cuando llega el día del tribunal estás nervioso, evidentemente, porque te estás examinando, pero ya es algo cotidiano en tu vida, ya es algo que has hecho varias veces, sabes a lo que te enfrentas. Y si tienes ya una buena preparación y te sabes bien los temas, no hay sorpresas. No te va a caer algo que, vaya, esto no me lo he estudiado, esto no me lo sé. Tú sabes que el tema 5 es este. Si te ha caído y te lo sabes y te lo has estudiado, pues lo vas a cantar. Entonces, sí que por eso creo que hay que centrar el estudio en el examen oral y luego, cuando ya hemos dado las suficientes vueltas al temario, empezar con el primer examen para aprender también a redactar, a tener capacidad bueno, eso que llaman tener muñeca, ¿no? De poder exponer, estar escribiendo durante 2 horas el mayor tiempo posible y no cansarte. Pero bueno, el oral al final te da esos conocimientos para poder hacer ese también primer ejercicio y el último, como os he dicho. Y también me gustaría hablar de las opciones que te da el Ayuntamiento de Madrid, y es por un lado lo que ya se ha comentado, el prestigio profesional, efectivamente, porque somos un cuerpo A1 especializado en derecho administrativo, y eso, quieras que no, una vez que entras, ya de cara afuera ya tienes un reconocimiento profesional, es decir, porque al final es cierto que, hombre, el desempeño de una actividad privada, de ser abogado, al final todo el mundo puede ser abogado, te colegias y eres abogado, pero cuando tú eres funcionario de carrera del subgrupo A1, es cierto que tú ya has demostrado ese conocimiento y que has superado un proceso selectivo y entonces de cara afuera pues te miran con otros ojos. Y que al final es cierto que si a ti lo que te gusta finalmente es el ejercicio profesional, pues coges una excedencia y desempeñas esa función. Lo que al revés es un poco más complicado, porque si ya estás trabajando en la privada, intentar ponerte a opositar, pues yo creo que siempre, aunque hay gente que lo ha hecho, pero creo que es más complicado. Y yo creo que con esto no sé si tengo mucho más que añadir. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya habéis visto que a Laura y a Daniel, o Laura y Daniel, le han perdido el miedo a los exámenes orales, ¿vale? Esto creo que es una buena muestra de que esa prueba la superaron en su día y la siguen superando hoy con mucha nota. Para los que os dé miedo o para las que os dé miedo los exámenes orales, hay otra oposición, ¿no? Que son los técnicos de gestión. Habíamos hablado un poquito de ellos antes. Digamos que hacen un trabajo a un nivel muy parecido a los técnicos de administración general, tanto rama jurídica como rama económica, pero están, digamos, por un pasito más atrás en el nivel de responsabilidad, ¿no? Eso determina que ellos pertenecen al subgrupo A2. Hablábamos de que letrados y técnicos de rama jurídica pertenecen al subgrupo A1 y como tal pues tienen un temario y unas pruebas selectivas pues que son un poquito, creemos, más sencillas. Para los que tenéis miedo, como os decía, al oral, aquí no hay pruebas orales, son todo pruebas escritas.
Tenemos un temario menor, hablaba Daniel de 150 temas, técnico de Administración General, rama jurídica, en este caso tenemos 81 temas. Y diríamos que el ejercicio diferente o que sustituye al ejercicio oral es el primer ejercicio, que es un cuestionario de preguntas, con sus respuestas alternativas. La respuesta está en el papel, solo hay que acertar a la hora de seleccionarla, ¿no? Pero es un sistema o un tipo de ejercicio test que para muchos pues, es mucho más cómodo incluso que desarrollar por escrito un tema de composición o un tema escrito. El resto de los ejercicios consiste desarrollar por escrito 2 temas extraídos también al azar del temario y también resolver 2 supuestos prácticos, que es una prueba idéntica a la de técnico de Administración General, rama jurídica. Simplemente por cerrar lo que es la intervención nuestra y a falta de que haya alguna pregunta, Ana, hablar un poco de los beneficios también y ventajas sociales que son muy importantes en el ayuntamiento. Desde beneficios que son, diríamos, mucho más simples, pero que valoramos mucho todos los empleados públicos del ayuntamiento, que es tener un abono transporte, por ejemplo, para el que vaya a vivir en Madrid para desplazarse sin ningún coste, hasta lo que muchas veces decimos coloquialmente para gafas o para ojos y dientes, ¿no? Es decir, tenemos 600 euros anuales para costear ese tipo de gastos que no salen ya del bolsillo, ¿no?, de cada uno de nosotros, sino que el ayuntamiento nos paga, pero tenemos también pues, otro tipo de ventajas y beneficios, algunos de ellos pues casi que entran dentro de lo intangible, como es el hecho de que las madres, pero ahora también los padres, tengan un permiso de maternidad y paternidad 8 semanas más que funcionarios públicos de otras administraciones, y también la posibilidad de costearse estudios, digamos, más allá de los que uno tenga, como puede ser de tercer grado, tercer ciclo, lo que puede ser posgrado o incluso el doctorado, ¿no? Algunos de nosotros pues, nos hemos costeado de esa manera también nuestros estudios, siendo ya empleados públicos del ayuntamiento. Otro tipo de cosas que son realmente importantes es la posibilidad de moverse entre administraciones públicas. Os decía que Enrique y yo somos pues, 2 ejemplos de esa movilidad. Es verdad que el ayuntamiento importa más que exporta empleados públicos por esa sencilla razón que os decía de que las condiciones laborales y profesionales en el ayuntamiento son mucho mejor que en cualquier otra administración pública, con lo cual en este caso el ayuntamiento es administración de acogida o receptora de compañeros de otras administraciones. También comentar, a raíz de lo que ha expuesto Laura, que cuando uno se prepara este tipo de posiciones también tiene el ojo puesto en otras muy similares que puedan existir en otras administraciones, ¿no? Cuando uno está preparándose letrado tan jurídico, pues piensa en las de la Comunidad de Madrid o piensa también en las del Estado, ¿no?, en las de administradores civiles del Estado. El esfuerzo que uno invierte en prepararse esta oposición, pues hay que amortizarlo, ¿no?, y hay que pensar en cualquier otra alternativa parecida, similar, que pueda convocarse o que pueda discurrir de forma paralela a aquel proceso que yo me estoy, diríamos, preparando ex profeso. Digamos que es un esfuerzo grande el que hay que hacer como para no amortizarlo, teniendo en cuenta otros procesos similares que se estén convocando al mismo tiempo. También lo decían Daniel y Laura, se entra con un nivel muy alto dentro de lo que es la carrera profesional. En el subgrupo A1 los niveles de los puestos de trabajo se estructuran del nivel 20, que es el nivel básico, al nivel 30, que es el nivel máximo en la carrera profesional de un empleado público en la administración española. Entrar con un nivel 28 ya directamente o con un nivel 26, pero que la promoción sea muy rápida a niveles ya más altos, eso os lo puedo asegurar solamente ocurre en el Ayuntamiento de Madrid. Daniel es jefe de departamento, es nivel 28 y entró hace 2 añitos, ¿no, Daniel? O 3 añitos y ya estás en un nivel 28. Sí, de hecho, entré con un nivel 26 y creo que tardé 2 meses en tener el nivel 28. Y bueno, sí, de hecho ya me han ofrecido algún nivel 29, quiero decir que se asciende rápido y se mueve rápido. Fijaros, a mí os hablo en primera persona, me costó 7-8 años llegar a un nivel 28. O sea que merece la pena. La carrera profesional es muy buena y es rápida. O sea que creemos que este es un aspecto que es digno de tomar en consideración
de cara a decidir si opositar o no al ayuntamiento. Y lo decía Laura, quizá por cerrar el elenco de cosas, que no es este solo, sino son muchas más cosas positivas las que tiene opositar al Ayuntamiento de Madrid, y es que el que quiere vivir en Madrid, pues nada mejor que opositar al Ayuntamiento de Madrid. Si uno oposita a la Comunidad de Madrid, pues el ámbito territorial de posibles destinos es siempre la Comunidad de Madrid. Puedes tener destino en Alcalá de Henares, en Aranjuez, o en Móstoles o en Alcorcón, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Madrid, como lejos es Villaverde o Fuencarral o el distrito de Barajas, depende de si uno tira hacia el norte, al sur, al este o al oeste, ¿no? La Administración del Estado pues tiene un poquito lo que dice también Enrique, los destinos posibles son todos los que ofrece la Administración del Estado, donde la Administración del Estado pues tiene obviamente delegaciones, ¿no? Todas las subdelegaciones del gobierno, delegaciones de gobierno, pues tan pronto puedes acabar en Zamora como en Jaén, en Huesca o en Ceuta y Melilla, ¿no? Bueno, pues esto no sucede en Madrid. No es porque obviamente tenga nada en contra de otros lugares para trabajar en nuestro país, sino que aquel que obviamente quiere hacerlo en Madrid o quiere seguir viviendo en Madrid, si es su sitio de nacimiento donde ha vivido pues toda su vida, pues puede seguir haciéndolo si aprueba una oposición al Ayuntamiento de Madrid. Y dicho esto, Ana, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta que podamos contestar. Bueno, me vengo aquí con vosotros. De momento no tenemos ninguna pregunta. Aprovecho para animar a los estudiantes que nos están siguiendo a que planteen sus preguntas. Yo creo que lo habéis dejado todo tan claro. Muchísimas gracias, que no hay preguntas posibles, ¿no? Y además, para nosotros desde el COIE es algo realmente relevante vuestras intervenciones, porque sirven desde estudiantes de primer curso de grado para que vean un poco las posibles salidas profesionales que van a tener estudiando pues estas titulaciones, y también para quien está orientándose hacia qué futuro profesional le espera. Por tanto, muchísimas gracias. También les habéis dado muchos detalles del tipo de pruebas. Incluso nuestros estudiantes, pues quizás, como habéis mencionado, tienen ese miedo, como muchos otros estudiantes, no solamente los nuestros, ¿no? Pero ese miedo escénico a participar en esas intervenciones orales, que también trabajamos desde la tutoría. De hecho, voy a ponerles esta sesión a mis estudiantes para que vean que cuando se les invita a hacer ejercicios de exposición oral también es para que desarrollen esas habilidades y competencias. Pero les habéis tranquilizado también para las otras opciones en tipo test, ¿no? Y sobre todo también las posibilidades reales de empleo, que muchas veces nos presentamos a oposiciones donde hay muy poquitas plazas y muchos candidatos, y aquí nos encontramos con que es prácticamente al revés, y además con unas condiciones laborales pues muy, muy beneficiosas. Así que nada más. De momento estoy mirando el correo compulsivamente, no hay nada. Vamos a ver en la siguiente sesión. Agradeceros lo bien que nos la habéis transmitido y animar a nuestros estudiantes pues a continuar en esa línea, y ellos son unos expertos. Hemos visto que hay muchos profesionales que son titulados UNED, son unos expertos en preparar oposiciones porque se enfrentan al estudio en solitario, que también es una fortaleza de nuestros estudiantes. Así que nosotros creemos que ese es un aspecto muy importante, ¿no, Ana? Es decir, que quizá los estudiantes presenciales, por el tipo de, la forma de estudio, el tipo de prueba, quizá están menos capacitados, ¿no? Pero yo creo que el estudiante de UNED, que él mismo se tiene que gestionar su tiempo, su esfuerzo. En realidad la oposición es una lucha contra uno mismo, ¿no? Más que la competencia con otros. Uno tiene que aprender a disciplinar su tiempo, su vida, al menos durante un periodo de su vida, que si lo hace bien será más corto que largo, ¿no? Es verdad que el pijama y el chándal son dos prendas casi muy esenciales durante esa etapa, pero nosotros animamos a que ese esfuerzo, si hay que hacerlo, lo haga uno lo más cercano posible a haber acabado sus estudios, ¿no? De alguna forma ya tienes el hábito, la forma de trabajar y de entrenar lo que va a ser la preparación de la oposición. Dejar pasar después un tiempo entre la finalización de los estudios y el intento, ¿no? O la preparación de la oposición, desde luego no es imposible, y muchos llegan a la oposición después de haber ejercido unos años pues en lo privado su propia carrera profesional. Puede ser que sea más costoso, primero porque en la vida pues el devenir pues va haciendo que tú tengas familia, a lo mejor niños que atender y o que cuidar durante ese periodo de tu vida,
pues obviamente es mucho más complicado prepararse una oposición porque tienes el foco de atención en otras cosas que sin duda a nivel personal son mucho más importantes que prepararse una oposición, pero quizá al momento de acabar los estudios, por ese entrenamiento que ya tiene uno o disciplina personal que tiene uno, pues quizás es el mejor momento, ¿no?, para plantearse, oye, voy a alargar un poquito más mi vida o mi carrera, voy a dedicarle este par de años, que es un periodo de tiempo aceptable. Quizá cuando uno es joven le parece que 2 años es una eternidad, después ya cuando uno lo ve con cierta madurez dice 2 años no es nada en la vida, ¿no? Incluso algunos decían que 100 años no es nada, pues 2 años mucho menos, ¿no? Entonces merece quizá la pena en ese momento tomar esa decisión y hacer ese esfuerzo extra para conseguir algo que todos estamos de acuerdo merece la pena esta aventura. Y hemos visto esos ejemplos de éxito, ¿no? Que esa persistencia pues al final tiene sus frutos, ¿no? Así que yo creo que es muy positivo. Nos ha llegado una pregunta y es, ¿tramitan ustedes las demandas al Premi Talent Reptes Global Cas por negligencia de la propiedad intelectual? Esta es la pregunta que nos ha llegado. No sé si alguno de vosotros... ¿Refieren a un caso que tenga asesoría jurídica en...? Claro, a mí... Bueno, pues no sé si la persona que la realiza, que se llama Beatriz, no sé si quiere concretarla un poco más para que puedan responderle. Seguro que si el ayuntamiento es parte, la asesoría jurídica está ahí. Bueno, vamos a darle... Pues a eso, mí me unos... suena que hay propiedad intelectual en el Ayuntamiento de Madrid, también se interviene en propiedad intelectual, entonces puede... ¿No se me está escuchando ahora? Ahora. Pues eso, decía que en propiedad intelectual sí que en algunos casos interviene el Ayuntamiento de Madrid, pero claro, no sé si en este caso concreto... Vamos a ver, le damos eso unos minutillos a ver si puede escribir un poco más detallada la pregunta. Que no sé si se transmite a través de un chat porque llega como un poco... Sí, a ver si... Bueno, también ha sido importante para que veáis que nos siguen, que muchas veces el disponer del público, pero a distancia, parece que nos preocupa un poco y echamos de menos ese contacto, pero están, les ha interesado mucho vuestra participación, pero... Les animamos también a los que nos escuchen más allá de hoy, ¿no? Pasado un tiempo, que visiten el apartado de oposiciones de la página web del ayuntamiento, porque de ahí van a poder también extraer mucha información interesante. Es verdad que estamos incorporando mucha información anticipándonos a lo que son los propios procesos, es decir, para mejorar la previsibilidad de los que están en el proceso y ellos puedan anticiparse al esfuerzo que tengan que hacer. Aparte de las ofertas de empleo público de cada año, se publican los exámenes, diríamos, las pruebas que se van a realizar cada año, incluso también las fechas de los exámenes en los próximos meses. Entonces, creemos que eso va permitiendo hacer cálculos, diríamos, a cada uno sobre cuál es el mejor momento de empezar a prepararse la oposición, pero siempre insistimos en que la primera convocatoria que va a haber inmediata al momento de decidir prepararse una oposición nunca va a ser la mejor, porque vamos a llegar con poca preparación, poco entrenamiento y salvo la suerte que nunca tenemos, la verdad es que no va a ser la convocatoria, diríamos, en la que estemos en mejores condiciones para probarnos y testar nuestra preparación, ¿no? Entonces, estos procesos son a medio y largo plazo, 2 años, 3 años, en el caso de las oposiciones de letrado, que tiene un temario más amplio, es casi el tiempo mínimo necesario para ir en condiciones, diríamos, de aprobar la oposición. De probar suerte, pues obviamente en cualquier momento, no puede presentarse y ver cómo se siente en cada uno de este tipo de pruebas, ¿no? Pero para ir en condiciones, pues 2 años técnico de administración general y 3 años probablemente sea el tiempo mínimo imprescindible para ir con condiciones o en condiciones con probabilidades a la posición de letrado. A veces es también un entrenamiento, ¿no? Presentarse, conocer un poco y pues, para la próxima ya conseguirlo con éxito, ¿no? Que es un poco las vivencias que habéis comentado. Pues de momento parece que no llega la pregunta, no sé si es porque había palabras similares con Madrid Talento y han asociado, o sea, algún caso concreto de lo que vosotros decís.
dejamos aquí. En cualquier caso, tienen también nuestro contacto de COIE UNED, o sea que en cualquier caso pueden plantearnos las preguntas y nosotros os las transmitiremos porque nos vais a acompañar pues a lo largo de otras 2 sesiones más, aunque no sean estas titulaciones, pero siempre podemos transmitírtelas a ti, Joaquín, que será siempre nuestro enlace. Así que muchas gracias otra vez por esta dedicación a nuestros estudiantes y continuamos a las 6, empezamos con la siguiente sesión, si os parece. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.